Tribunal Constitucional. Audiencia pública de la segunda sala del Tribunal Constitucional, Lima, 15 de octubre de 2012, presidida por el magistrado señor Ricardo Bombón Gallegos e integrada por los magistrados señores Carlos Mesía Ramírez y Gerardo Eto Cruz. Secretario de sala, doctor Flavio Reategui. Muy buenos días, sírvase a tomar asiento. Se da inicio a la sesión de Sala 2 del Tribunal Constitucional de la fecha, hoy lunes 15 de octubre del año 2012. Antes de que el señor relator nos dé cuenta de los expedientes en los cuales las señoritas, señoras, señores abogados han pedido el uso de la palabra para informar oralmente, queremos extender la sala un saludo a los alumnos visitantes pertenecientes a la Facultad de Derecho de la Universidad Bernardo O'Higgins de Chile, quienes están en nuestro país participando del curso El Derecho Constitucional en el siglo XXI por la Universidad Norbert Wiener. También queremos saludar la presencia de las señoritas abogadas Valmira Vicente Caparzán y Claudia Rocha Cubas Briosa, quienes son pasantes del programa Joaquín Nabuco del Supremo Tribunal Federal de Brasil. La sala entonces les extiende un cordial saludo a todos ustedes, a todas ustedes, que tengan una estadía acá en el Perú conforme se merece, siempre nosotros dispuestos a brindarles todo el apoyo necesario, conveniente para vuestra formación profesional e intercambio. Señor relator, ahora sí le pido, por favor, nos indique los expedientes en los cuales los señores abogados han solicitado informar oralmente a la vista de la causa. Señor presidente de la sala, señor magistrado, buenos días. A continuación voy a dar cuenta de aquellas causas en las que las partes se han presentado a informar oralmente. Causa número 51, expediente 3808-2012, proceso de amparo, iniciado por el Sindicato de Trabajadores de Telefónica del Perú contra Telefónica del Perú. Por la parte demandante ha solicitado el uso de la palabra el abogado Luis Sánchez Llave y por la parte demandada ha solicitado el uso de la palabra el abogado Glave Mavila Carlos. La parte demandante. Demandado. Señor abogado, tiene el uso de la palabra para su informe oral. Con su venia, señor presidente, señores vocales. Por intermedio del recurrente, el Sindicato de Empleados de Telefónica del Perú solicita a su respetable despacho que la resolución venida en grado sea revocada y se determine, de acuerdo a lo que establece la propia Constitución Política del Estado, los derechos reivindicativos, de los cuales han sido transgredidos 13 afiliados a este sindicato. En sus diversos derechos constitucionales, como voy a pasar a demostrar, han sido violados flagrantemente, una vez más, porque no es la primera vez que venimos por estos motivos a este digno tribunal. Primeramente quiero hacer presente, señor magistrado, de que todos y cada uno de los señores afiliados son trabajadores que tienen más de 25 años, 30 años de tiempo de servicios para Telefónica del Perú, han venido laborando en forma ininterrumpida y con fecha 1 de agosto del 2011 reciben como sorpresa una comunicación no de Telefónica del Perú, sino de Telefónica Móviles S.A., dándole la bienvenida mediante unas cartas de que ya a partir del 1 de agosto del 2011 empiezan a trabajar para la empresa Móviles S.A. y ya no para Telefónica del Perú. ¡Oh, sorpresa! Si el trabajador se oponía, naturalmente era despedido por desobediencia y desacato a la calle. Al respecto,
Existen, mediante estos actos, graves transgresiones de los derechos constitucionales de los afiliados mencionados. Primero, el derecho a la libertad de libre decisión personal para suscribir un acto jurídico, derecho a la libre contratación laboral, derecho al respeto al contrato de trabajo que venían desempeñando con Telefónica Perú, el respeto a los derechos adquiridos, artículo 26, inciso B de la Constitución del Estado, concordante con el punto 23.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, y sobre todo también se ha transgredido el derecho constitucional a la libre sindicalización, porque todos ellos son sindicalizados del Sindicato de Empleados de Telefónica Perú. La empresa señala de que ello obedece a un derecho señalado en la Ley General de Sociedades como reorganización simple. Al respecto, la reorganización simple, si bien es cierto, señores magistrados, está establecido en el artículo 391 de la Ley General de Sociedades vigentes, dice así, que se considera reorganización simple el acto por el cual una sociedad segrega uno o más bloques patrimoniales y los aporta a una o más sociedades. Para redondear el tema, podemos señalar, también dice el artículo 369 del mismo cuerpo legal y define qué cosa se entiende por bloque patrimonial. Dice, para los efectos de ese título se entiende por bloque patrimonial un activo o conjunto de activos de la sociedad escindida, o el conjunto de uno o más activos y uno o más pasivos de la sociedad escindida y un fondo empresarial. Como verán, señores magistrados, no existe dentro del bloque patrimonial de que signifique un bloque patrimonial la relación contractual o los propios trabajadores. Por cuanto los trabajadores no son propiedad, no son patrimonio de una empresa, sino que los trabajadores están unidos a una empresa mediante un contrato. Contrato que tiene bilateralidad de condiciones y obligaciones. Y al haber sido transgredidos esos trabajadores, se ha soslayado todos estos derechos constitucionales mencionados anteriormente. Para ello, la Declaración Universal de Derechos Humanos, mencionada, concordante con el artículo 26 sobre la Constitución Política del Estado, dice que los derechos adquiridos son irrenunciables y todo acto en contra de ellos es nulo. Por estas circunstancias consideramos, señores magistrados, que ese traslado de estos trabajadores en forma inconsulta, no existe ninguna carta de renuncia a Telefónica, no existe ninguna consulta de la empresa para poder ser trasladados a otra empresa, motivos por los cuales no existe pues un respeto cabal a los derechos constitucionales. La instancia inferior señala de que para dilucidar este asunto tiene que recurrirse al juicio ordinario laboral, lo cual consideramos que no es así por cuanto fundamentalmente se tiene que dilucidar los derechos constitucionales de todos estos trabajadores. Muchas gracias, señores magistrados. Señor abogado, ha venido usted como corresponde, debidamente informado. Le quiero hacer algunas preguntas. Con todo gusto, señor presidente. A ver, se trata de unos trabajadores sindicalizados que prestaban servicio para Telefónica del Perú. Así es. Y que han sido trasladados sin su consentimiento a Telefónica Móviles. Exactamente. La información que tenemos nosotros es que hay, por ejemplo, 2 millones de afiliados a Telefónica del Perú S.A. y hay 20 millones, o sea, 10 veces más o una cifra similar que están en telefonía móviles. Lo que quiero decir es la magnitud, la dimensión de la empresa, del grupo empresarial Telefónica, se mueve más por el crecimiento de Telefónica Móvil que de Telefónica del Perú. ¿Es correcto? ¿Es erróneo lo que estoy mencionando?
Comercialmente y en la infraestructura implementada para satisfacer las telecomunicaciones a nivel nacional, le puedo decir que la telefónica móvil ha crecido muchísimo, es cierto. Se pueden hacer las transformaciones o reorganizaciones simples, pero aquí hay un factor fundamental, ¿cuál es el trabajador? Y los derechos fundamentales y constitucionales de los trabajadores, por más beneficios que puedan ofrecérseles, no se pueden comprar los derechos constitucionales. Porque aquí fundamentalmente estamos para hacer el respeto fundamental y declarar el respeto de la dignidad humana y no puede sucumbir a un aspecto o comercial o económico o de mejores condiciones salariales, si fuera el caso. Eso es lo que quería escucharle, que aquí de lo que se trata es la afectación al artículo 1 de la Constitución Política, que quiero decirlo, el 1, ¿no? La defensa de la persona y el respeto de su dignidad son el valor supremo, los fines supremos de la sociedad y del Estado. Exactamente. Entonces, aquí de lo que se sienten afectados sus patrocinados es el maltrato en el sentido de disponer de la persona sin pedirle su consentimiento. Así es, señor presidente. Ya. Porque todos estos movimientos que se están haciendo no hacen más que recordar etapas históricas nefastas Sí, pues. de la Edad Media, que cuando el rey vendía sus propiedades a otro rey o a otro señor, pasaban con todos los bienes y con todos sus vasallos. Ya Sí, pues. eso pasó hace muchos años, señor. Sí, pues está bien, pero en la misma tónica entonces ahora el aspecto procesal. En el aspecto procesal el amparo tiene como propósito restituir las cosas al estado anterior a la violación. Así es. O sea, usted lo que nos está viniendo a pedir es que al declarar fundada la demanda, disponga el tribunal que los trabajadores vuelvan a Telefónica del Perú S.A. Así es, señor presidente. Y en este caso, a nivel nacional existen varios y muchos procesos porque en realidad fueron trasladados 1.800 trabajadores a nivel nacional a empresas móviles sin su consentimiento y la misma modalidad. Al respecto he presentado resoluciones de dos cortes superiores, tanto una de Lima como de Junín, que han dado el derecho a los trabajadores reclamantes, como en este caso, y que han ordenado se reincorpore la planilla telefónica a todos esos trabajadores que fueron transgredidos de igual manera, como en este caso, en sus derechos constitucionales. Ahora vamos a la materia societaria. Usted ha leído muy bien el artículo 391 y el 369. Así es. El 391 es la definición de lo que se entiende por una reorganización simple. Y ha definido usted, leyendo la ley, que la reorganización simple consiste en que uno o más bloques patrimoniales son escindidos, son separados de una empresa para ser aportados a una o más sociedades. Así es. Bien, esa es la organización simple. Y claro, cuando usted luego nos lee qué cosa es el bloque patrimonial, que es un activo o varios activos, Así es. también el inciso 2, uno o varios activos con uno o varios pasivos, o sea, no solamente se le pasa maquinaria, se le pasan equipos, computadoras, instalaciones, sino también deudas. Así o es. sea, que pague al Interbank, que pague al Banco Continental, al Banco de Crédito. Exacto. O sea, activos y pasivos. Exacto. Y también un fondo empresarial. Eso del fondo empresarial lo pusimos nosotros porque en esa época que estábamos haciendo la ley de sociedades, estábamos haciendo la ley marco del empresariado. Y entonces allí teníamos un concepto de lo que era fondo empresarial, que nunca se llegó a dictar esa ley, entonces quedó frustrado. Pero los incisos 1 y 2 de lo que se entiende por bloque patrimonial sí está claro. Entonces, claro, usted en su defensa lo que dice es, nosotros no somos un activo, varios activos, ni somos un pasivo, varios pasivos, somos personas. Así es, doctor. Así es. Ya, sí, pues eso quería escuchar de lo que es la organización social. Deberíamos ahora escuchar al señor abogado de la parte demandada, porque me da la impresión, quisiera prejuzgar, que cuando la Telefónica en la carta ha dicho una reorganización simple, no sé, quisiera creer que se trata de otra definición, no la definición de la ley de sociedades, sino en una reorganización, o sea, una reestructuración del personal, en donde algunos trabajadores pasan a esta empresa del grupo, es respetando todos sus derechos de antigüedad en el trabajo, debería respetar sus derechos sindicales, todos sus derechos constitucionales, pero en todo caso esa será materia de lo que va a exponer el señor abogado. ¿Quería usted decir algo finalmente? Sí, finalmente, señor presidente, con su... Disculpe que me exceda en el tiempo. Finalmente, el Código Civil, en su artículo 1435, también dice algo al respecto. Cuando se establece la cesión contractual entre las partes, eso está establecido por ley, pero en el párrafo segundo de este artículo señala que cuando hay una cesión contractual a un cedente, se le tiene que pedir su expresa voluntad para decidir. En este caso, los trabajadores
en ningún momento se ha pedido su voluntariedad o su opinión para ser trasladados. Bueno, cuando hay una cesión de créditos, según el Código Civil, o usted le pide el consentimiento al deudor cedido, o por lo menos le notifica. Así es. Claro, en donde haya implícitamente una aceptación, ¿no? Que ya no le debo a Juan, sino le debo a Pedro, una Así cesión es. de crédito. Telefónica, pero tampoco no es el asunto. Telefónica del Perú nunca le pidió a ninguno de los trabajadores, señores, ¿ustedes pueden pasar a Telefónica Móviles? ¿Sí o no? No hubo ni siquiera ese consulta. Pues hemos escuchado esta misma sala y el Pleno, también he escuchado otros casos, como usted lo ha manifestado, similares. Por eso vamos a escuchar ahora ya al señor abogado la parte demandada para que use la palabra. Muchas gracias. Buenos días, señores magistrados. Soy Carlos Glade, abogado de Telefónica Móviles en este proceso. Bueno, como ha quedado claro desde la exposición, ya sabemos de qué se trata el caso, ¿no? El 1 de agosto del 2011 se llevó a cabo una reorganización simple entre Telefónica del Perú y Telefónica Móviles, a través de la cual se transfirieron efectivamente bloques patrimoniales. Y sobre eso quería incidir. No es que solamente se transfieren muebles, edificios, maquinarias, se transfieren bloques patrimoniales, se transfieren actividades económicas. Por eso hoy día todo es Movistar. Telefónica Móviles brinda el servicio de telefonía móvil, de telefonía fija, de televisión por cable. Entonces se transfieren actividades económicas. Y con esta transferencia, evidentemente, también los trabajadores pasan a ser ahora trabajadores de Telefónica Móviles. Ahora, ¿cómo es que se hace esto? Y esto es lo relevante de este caso. Esto se tiene que hacer efectivamente respetando todos los derechos de los trabajadores, y así se ha hecho en este caso. En la escritura pública de la reorganización simple, Telefónica Móviles asume expresamente la obligación de respetar la continuidad del vínculo laboral de los trabajadores involucrados en la reorganización simple. Es el mismo vínculo laboral. Es falso, como lo dice la parte demandante, que hubo un despido y que de la noche a la mañana ahora se ha creado una nueva relación laboral. No ha habido ningún despido, es el mismo vínculo laboral. Y eso está acreditado además en este expediente con las boletas de este caso. Si se revisan las boletas, se podrá apreciar que en las boletas emitidas ya por Telefónica Móviles a partir de agosto del 2011, se señala expresamente la fecha de ingreso de los trabajadores. Y por ejemplo, aquí tenemos un caso en el que la fecha de ingreso es 16 de diciembre de 1984, cuando ni siquiera existía, entiendo, Telefónica del Perú. Entonces, se respeta, es el mismo vínculo laboral, se respeta el tiempo de servicio. Además, se mantiene el derecho de sindicalización, son trabajadores sindicalizados del mismo sindicato. Otra cosa importante también es que, como también se ha dicho, o ya ha quedado claro, hoy día Telefónica Móviles es una empresa mucho más solvente que Telefónica del Perú, precisamente porque es la empresa que a través de la denominación Movistar está brindando todos estos servicios. Por eso estos trabajadores no solo tienen el mismo vínculo laboral, sino que además perciben más utilidades. Quiero además resaltar que también en este caso es importante tener en cuenta que ha habido ya actuaciones inspectivas del Ministerio de Trabajo, a través de la cual el Ministerio del Trabajo concluye que no hay infracción al derecho al trabajo. ¿Por qué? Porque no hay norma que obligue a consultar a los trabajadores si es que desean ser transferidos. Efectivamente, se ha hecho una reorganización simple, se ha hecho esto en ejercicio de la libertad de empresa, y ¿cómo es que se tenía que hacer? Se tenía que hacer respetando el derecho de los trabajadores, y así se ha hecho. Los trabajadores mantienen el mismo vínculo laboral, se respeta el tiempo de servicios, y por último, quisiera simplemente concluir señalando que efectivamente hay muchos casos, hay muchos procesos, pero hay ya, solamente en uno de los casos, hay ya un pronunciamiento del Tribunal Constitucional, que es en el expediente 1350 del 2012, en el que se ha declarado improcedente la demanda por considerar que no es la vía ordinaria. Pero además también es importante resaltar que no solamente no es la vía ordinaria, sino que no hay una infracción al contenido constitucionalmente protegido del derecho al trabajo, porque se mantienen en el mismo lugar, tienen los mismos derechos. Por Señor eso, abogado, el magistrado Carlos Mesía le quiere hacer algunas preguntas. Telefónica del Perú hoy día es como que el administrador del grupo. Claro.
siguen perteneciendo al mismo sindicato. Sí, incluso hay el 19 de agosto del 2011, que es a los 19 días de celebrar la reorganización simple, el sindicato, Telefónica Móviles y Telefónica del Perú reconocen la validez de la reorganización simple y reconocen también que mantienen el mismo vínculo laboral los trabajadores. Sí, los trabajadores siguen siendo parte del sindicato. Sí. Este es su derecho a réplica, señor abogado. Lamentablemente, señor presidente, señor magistrado, debo de decir, con el respeto que se merece el abogado, que todo lo manifestado es falso. Aquí estamos representando al Sindicato de Empleados de Telefónica del Perú, que sigue vigente su accionar, sus derechos, y ni uno solo de estos trabajadores, materia de este proceso judicial, pertenecen al sindicato Móviles, porque es una empresa totalmente diferente, es una empresa con sus propios estatutos, su propia organización, sus propias negociaciones colectivas, si no, no estaríamos aquí presentes. Segundo lugar, se dice que hay respeto de todos los derechos adquiridos, por lo menos el derecho a la libre contratación que establece la propia Constitución del Estado no se ha respetado. El derecho a la libre sindicalización tampoco. El derecho a al contrato de trabajo existente entre Telefónica y el trabajador tampoco no se ha respetado. Y así todos los que he mencionado, señor presidente. Muchas gracias. El magistrado Gerardo Eto quiere formular una pregunta. Con todo gusto. Gracias, presidente. Voy a formular un par de preguntas, como que se hace una especie de catequesis con los estudiantes y aquí colegas que vienen de otras universidades extranjeras. Muchas gracias. Señor abogado, prácticamente estamos ante lo que en la teoría general de los derechos fundamentales se trata de un control horizontal de derechos fundamentales, es decir, ya no hay problemas entre el Estado con personas naturales o jurídicas, sino entre una persona jurídica versus otra persona jurídica. A eso en doctrina se llama conflictos horizontales. Así es. Y entonces, cuando hay eso, los operadores intérpretes tienen que aplicar un test de ponderación en estos conflictos interprivados. Y en ese marco situacional le formulo una pregunta puntual. Al margen de este conflicto entre libertad de empresa, esgrimido por la emplazada, versus libertad de contratación, entre otros derechos que está en juego el sindicato y los que lo componen, que son personas de carne y hueso, ha habido minusvalía de derechos de remuneración, de temas que tienen que ver con situaciones que les haya bajado los salarios. De eso no hay en absoluto, no hay nada en juego, ¿no es cierto? Señor vocal, sí existe en juego, y como quiera que el tema fundamental son los derechos constitucionales, no me he querido referir mucho tampoco a este aspecto que usted me pregunta, y le agradezco la pregunta. Es obvio que los derechos adquiridos por los trabajadores, como son sus remuneraciones y beneficios adquiridos por pactos colectivos a través de muchos años de la existencia del sindicato de empleados, se han ido generando a través del tiempo y año a año hay negociación colectiva. Esta empresa recién el año 2001 se constituye y como tal no existen negociaciones colectivas, no existen beneficios adquiridos. Como tal, mis patrocinados tienen 25 o 30 años de tiempo de servicios, se le está denegando su tiempo de servicios, así aparezca en la boleta de pago. ¿Cómo es que se puede aducir de que esta empresa que recién se crea hace muy poco tiempo pueda reconocer tiempo de servicios de un trabajador que ha ingresado antes de la existencia de esta empresa Móviles y su creación institucional o entonces, el tema es que no está muy claro el planteamiento de su postulatorio, porque según entiendo, en cada boleta está la fecha récord de trabajo de cada trabajador.
Y usted está esgrimiendo aquí de que, al margen de ello, han habido en la Telefónica Móvil, en Telefónica del Perú, una serie de convenios que han cristalizado derechos. ¿Esos derechos no están siendo reconocidos por la actual empresa? Y lo voy a hacer preciso. Los trabajadores de Telefónica tienen derecho a quinquenio, refrigerio, movilidad, Día del Padre, Día de la Madre, gratificación vacacional, productividad, y ninguno de esos derechos aparece en la boleta de Móviles S.A. En consecuencia, no está básicamente el tema de que los hayan transferido y sobre la base de eso simplemente hay una afectación, sino que hay derechos constitucionales líquidos que no los reconoce la actual empresa. Así es. Pero ojo, quiero ser presente e enfatizar, señor vocal, que... A ver, perdón. Todo amparo, y eso es bueno que sepan acá los jóvenes estudiantes, supone un acto lesivo. Tras la persona jurídica que es el sindicato, hay personas de carne y hueso que son los trabajadores que conforman el sindicato. ¿Cuál es el acto lesivo stricto sensu que tiene individualizado su afectación estas personas, estos trabajadores? El derecho a la libre decisión para suscribir un acto jurídico. No, es que ese tema, que parece el nudo guardiano, es lo que tiene el tribunal que ponderar entre libertad de empresa, que también es un derecho fundamental de esta empresa, versus la libertad de contratación. Pero al margen de eso, ¿cuáles son los derechos líquidos, pregunto yo, que están en juego? Porque usted me dice que si hay una serie de conceptos que fueron ya reconocidos por la antigua Telefónica del Perú y actualmente la Telefónica Móvil no lo reconoce, ¿cuál es el acto lesivo entonces, lo que está en juego? Le voy a repetir, como hice al inicio de mi exposición, el derecho a la libertad de decisión personal, que está establecido por la Constitución en su artículo 2, el derecho a la libre contratación laboral, que también es un principio constitucional, artículo 22 y 27 de la Constitución del Estado, el respeto al contrato de trabajo, porque la unión entre trabajador y empresa se hace mediante un contrato, también es un derecho constitucional. Derecho al respeto a los derechos adquiridos, artículo 26 y eso de la Constitución del Estado, concordante con la Declaración Universal de Derechos Humanos. Por ejemplo, los derechos adquiridos, perdón, este diálogo así, ahí presumo yo que se estarían afectando, en todo caso, derechos adquiridos que Telefónica Móvil no reconoce y que eran derechos que dimanan de la antigua Telefónica del Perú. Como le he mencionado, los derechos sustanciales, económicos y de condiciones de trabajo no son respetados. Eso es en cuanto a uno de los puntos. El derecho a sindicalización es un derecho constitucional adquirido y el derecho a poder escoger libremente a su empleador, el postular a una empresa que los trabajadores, si hubieran solicitado, podrían haber postulado a esta empresa Móviles. Pero el hacer un acto prepotente, dictatorial, en contra de su voluntad, sin considerar siquiera el contrato existente, es para nosotros la tradición de derechos constitucionales. Bien, vamos hasta aquí a dar por concluido provisionalmente. Veo que hay derechos fundamentales de contenido constitucional y hay derechos fundamentales de configuración legal ordinaria que están en juego, y eso es lo que vamos a verificar bajo los marcos de lo que se llama el test de ponderación. Gracias, presidente. Señor abogado, su derecho a dúplica. Muchas gracias, señor presidente. En 40 segundos nomás quiero hacer una reflexión final a propósito de las preguntas del doctor Eto. Efectivamente, hay un tema de ponderación y en un Estado constitucional no hay derechos absolutos. Aquí por un lado están muchos derechos alegados por la parte demandante y por el lado de nuestra parte está el derecho a realizar esta reorganización simple en el ejercicio de la libertad de empresa. No hay derechos absolutos. Se puede hacer esta reorganización simple respetando los derechos y así se han hecho. Esa es la reflexión final que quería realizar. Y un punto más que quiero señalar es que pues se puede apreciar en el expediente las boletas. Las boletas emitidas hasta julio por Telefónica del Perú y las boletas emitidas desde agosto del 2011 por Telefónica Móviles. Las boletas son exactamente iguales. Están los mismos conceptos. Lo único que varía es que
el empleador hoy es Telefónica Móviles. Está la fecha de ingreso, dependiendo en cada caso, y los mismos conceptos. Eso es simplemente lo que quería enseñar. Muy bien, escuchado el informe oral, la causa queda al voto. Causa número 82, expediente 3904-2012, proceso de amparo, iniciado por don Dionisio Augusto Figueroa Paucar contra la UNP. Por la parte demandante, ha solicitado el uso de la palabra el abogado Edilberto Simpe Solís, y por la parte demandada, la señorita abogada Rosa Sebastián Reyes. Señor abogado, tiene el uso de palabra para su informe oral. Doctores, buenos días. Nuestra parte solicita que se revoque la sentencia de vista resolución 4 de Foja 132, emitida por la Civil de Lima, que declara improcedente la demanda de amparo y que la misma sea declarada fundada por los fundamentos de hecho y derecho que paso a exponer. A Foja 12 se tiene el certificado de trabajo expedida por la compañía minera, en la cual señala que el actor laboró desde el año 77 al año 93, cumpliendo 16 años de aporte, señor presidente. Trabajó al interior de la mina como perforador y contrajo la enfermedad profesional de neumoconiosis 30% e hipocausia 10%, demostrándose la relación de causalidad entre las condiciones de trabajo y la enfermedad profesional. Presente vinculante 5B, regla sustancial del expediente 6612 del 05, procedimiento de amparo, caso Onofre Vilcarima Palomino. A Foja 168, señor presidente, se tiene el certificado de remuneraciones en el cual el actor al año 83 ganaba 593 nuevos soles mensuales, señor presidente. Y a Foja 61 se tiene el certificado médico expedido por la Comisión Médica de Salud, en la cual señala que el actor padece de neumoconiosis 30% y hipoacusia 10%, dando un 40% de incapacidad parcial permanente, señor presidente. A Foja 62 se tiene la jurisprudencia 2781 de 2009, acción de amparo Tribunal Constitucional, en la cual señala, señor presidente, que como mínimo el actor debe tener 40% de incapacidad parcial permanente, ¿no? Y el actor cumple con esos requisitos, señor presidente. También se tiene la jurisprudencia 1008 de 2004, acción de amparo Tribunal Constitucional, donde se tiene un rango, señor presidente, que va entre el 40 al 65% de incapacidad parcial permanente. Y nuestro actor está dentro de esos rangos, señor presidente, por lo cual se le debe otorgar la pensión vitalicia proporcional mensual, señor presidente, de acuerdo al decreto supremo, de acuerdo al decreto ley 18846, del decreto supremo 0272-TR, señor presidente. Sin embargo, la sentencia de vista señala claramente de que en el fundamento 9, de que por el 40% de incapacidad parcial temporal se le va a pagar la cantidad de 2 anualidades mensuales, lo cual nuestra parte discrepa porque sabemos que la enfermedad profesional de neumoconiosis es irreversible, causa la muerte, señor presidente, y no es posible que se le dé una irrisoria cantidad. Nosotros pensamos que se debe dar la pensión vitalicia mensual proporcional, señor presidente, para lo cual también mencionamos el expediente 163 del 2006, caso Gilberto Padilla Mango. En los fundamentos 140 y 146 señala claramente que para que sea idónea un certificado de trabajo debe haberse expedido por la Comisión Médica de Salud, Ministerio de Salud o una OPS. La sentencia de vista, señor presidente, viola los artículos 10 y 11 de la Constitución vigente en lo que respecta a la seguridad social, a la salud y pensiones. Es más, está violando el presente vinculante 14 de 2005, acción de amparo Tribunal Constitucional, fundamentos 31 y 32, que señala claramente que el derecho fundamental a la pensión es de carácter alimentario, es de naturaleza social y tiene que ver con la dignidad humana, señor presidente. Es más, la ley 28.237 en su artículo 37, incisos 19, 20 y 24 los ampara. Por estas consideraciones, nuestra parte solicita que se restituyan los derechos conculcados y se le pague la pensión de vengadas con los intereses legales y costos del proceso. Muchas gracias. Señorita abogada, tiene el uso de palabra para su informe oral. Señor presidente, señores magistrados, si bien el demandante solicita se le otorgue una pensión de renta vitalicia por enfermedad profesional conforme al decreto ley 18846, se ha verificado en autos que no se ha acreditado de manera fehaciente con el certificado de evaluación médica que el actor tenga un grado de incapacidad del 40% total, por cuanto señala en el certificado médico que padece de 10% de hipoacusia y 30% de neumoconiosis. En el caso de la hipoacusia,
tiene que probar la relación de causalidad, lo cual el actor no ha acreditado con ningún medio probatorio durante el proceso. Y en el caso que residual queda lo de neumoconiosis, que es un 30%, no alcanzando el 40% conforme a ley. Asimismo, en este caso hacemos presente a la sentencia recaída en el expediente 1008 del 2004, expedida por ese ilustre tribunal, donde señala los requisitos para poder acceder a esta pensión de renta vitalicia, lo cual no ha cumplido en forma cabal el actor en el presente proceso. En tal sentido, solicitamos se confirme la sentencia de vista y se declare improcedente la demanda. Señor, su derecho a réplica brevemente. Lo que dice el expediente 163 de 2006, procedimiento de amparo, donde señala, hay dos fundamentos vinculantes, el 140 y el 146, que señala que el requisito mínimo para acceder a la pensión vitalicia proporcional es que el actor haya pasado los exámenes médicos bajo la Comisión Médica de Salud. Y el actor lo ha pasado en salud, le daba el 40% de incapacidad. Y como vuelvo a repetir, esa enfermedad es irreversible, causa la muerte. Y no es posible que se le dé 2 anualidades mensuales. ¿Ok? Gracias. Señorita abogada, ¿quiere hacer derechos dúplica? Bien, bueno, hago de nuevo otra coincidencia en cuanto a los porcentajes, ¿no? En el caso de la hipoacusia no se ha acreditado, como he señalado, la relación de causalidad, por el cual este 10% no debe ser tomado en consideración al no haber presentado medio probatorio alguno, y en cuanto al 30%, lamentablemente no ha alcanzado el 40% que señala la ley. En todo caso, de todas maneras, la persona tiene derecho a solicitar la pensión que le corresponda conforme a los requisitos que tenga y los medios probatorios que presente. Señorita abogada, dispénseme. Querría decir que si esta enfermedad es degenerativa, final, terminal, el demandante podría en algún momento hacerse otro examen en la comisión evaluadora y si alcanza el porcentaje que establece la ley, que es 40% más, sí tendría derecho a su pensión vitalicia. Así es, señor presidente. Así es la defensa. En ese caso, como usted señala, el actor se puede realizar nuevamente una evaluación médica, ya que es de conocimiento público que esta enfermedad es irreversible y puede ir avanzando conforme el tiempo. Así es, bueno, se va a revisar con cuidado el expediente. Escuchado el informe oral, la causa queda el voto. Causa número 1, expediente 3644-2012, proceso de habeas corpus, iniciado por don Fajri Ricardo Eric Dulanto Santibáñez contra el juez del primer juzgado penal de Lima Este, Corte Superior de Justicia de Lima. Ha solicitado el uso de la palabra por la parte demandada el abogado Mario Camacho Lazarte. Señor abogado, tiene el uso de la palabra para su informe oral. Muchas gracias, señor presidente. Señor presidente, señores jueces constitucionales de esta ilustre sala, en representación de la Procuraduría Pública del Poder Judicial, solicito se desestime el presente recurso de agravio constitucional de acuerdo a los argumentos que muy brevemente paso a exponer. Conforme se puede apreciar del escrito de la demanda, señor presidente, el favorecido se encuentra procesado en la vía ordinaria por la comisión del delito de violación sexual en agravio de menor de edad, siendo así que postula ante vuestro despacho constitucional que con fecha 12 de octubre del año 2011 estaría padeciendo mandato de detención y argumenta ante la justicia constitucional que supuestamente dicho mandato de detención se habría expedido de manera arbitraria, ilegal, no constitucional, y afirmando que no concurrirían los presupuestos materiales para que se expida el mandato de detención, afirmando que supuestamente no se habría expedido dicho mandato en observancia de uno de los presupuestos materiales, que es el Fomus Iuris Iuris, en el cual no habría suficiencia probatoria, en razón de que solamente obra la sindicación de la menor y que supuestamente no, esta sindicación no podría enervar su derecho a la presunción de inocencia. Muy bien, ¿qué es lo que ha desarrollado vuestro ilustre Tribunal Constitucional con respecto a este tema? Y también la Corte Suprema de Justicia en sus acuerdos plenarios. Doctrina legal de observancia de la justicia ordinaria. El acuerdo plenario 02-2005 establece que la antigua máxima de testis unus, testis nullus,
queda totalmente descartada en razón a que la sindicación de la agraviada sí podría enervar la presunción de inocencia siempre y cuando concurran los demás requisitos establecidos en dicho acuerdo plenario, como es la persistencia de la sindicación, la coherencia y solidez de dicha sindicación. De igual manera, se debe observar que el favorecido, dentro del proceso, ha solicitado la variación del mandato de detención, la cual, con fecha 26 de septiembre de este año, fue declarada improcedente, ante lo cual pudo haber interpuesto el medio impugnatorio respectivo, en este caso, por haber expedido la sala dicha resolución, correspondería el recurso de nulidad, el cual debió de haber sido interpuesto en el plazo de 24 horas. Siendo así, señor presidente, que es necesario hacer mención sobre la reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional, como es en el caso de Magali Medina Vela, don Víctor Esteban Camarena, en la cual vuestro ilustre tribunal ha decantado de manera muy coherente y muy lúcida que la no impugnación de una resolución en materia del control constitucional equivale a no firmeza, evidenciándose que se ha inobservado el artículo 4 del Código Procesal Constitucional cuando dispone que los procesos constitucionales proceden ante una resolución judicial firme y esta de manera manifiesta debe vulnerar la libertad personal, hecho que en el presente caso no se ha suscitado, motivo por el cual, señor presidente, en representación de la Procuraduría Pública del Poder Judicial, solicito se desestime el presente recurso de agravio constitucional. Muchas gracias. Escuchado el informe oral, la causa queda al voto. Causa número 21, expediente 3733-2012, proceso de amparo, iniciado por doña Moraima Ramírez Vargas contra la ONP. Por la parte demandada, ha solicitado la palabra el abogado César Abanto Revilla. Señor presidente, debo precisarle que el mencionado abogado ha solicitado acumular los informes de la causa mencionada, así como de las causas número 38, expediente 3779-2012, proceso de amparo, iniciado por don Gilberto Castro González contra la ONP, y la causa número 59. Expediente 3821-2012, proceso de amparo, iniciado por don Jorge García Drevet contra la ONP. Señor abogado, tiene el uso de la palabra para el informe oral de las tres causas. Señor presidente, señor magistrado, muchas gracias. Hemos solicitado la acumulación para efecto del informe de estas tres causas en la medida que las tres están referidas a reconocimiento de aportaciones para acceder a una pensión de jubilación en el Sistema Nacional de Pensiones, decreto ley 19990, administrado por mi patrocinada, la Oficina de Normalización Previsional, la ONP. El Tribunal Constitucional, desde hace estas alturas 4 años, ha establecido ya un precedente, en el caso Tarazona, el 4762-2007, en el cual ha preestablecido las reglas y los requisitos para efectos de precisar los documentos de mérito de los cuales se pueda acreditar una labor, una actividad laboral, y como consecuencia de ello, aportaciones al Sistema Nacional de Pensiones. Así, vamos a establecer única y exclusivamente las particularidades de cada caso. En el caso de la señora Ramírez, ella está solicitando un reconocimiento de 22 años de aportación para acceder a la modalidad del régimen general. Administrativamente se le han reconocido 14 años, lo que está en discusión es el periodo que corresponde al Fondo del Tigre de Quilmaná, el periodo 6470, y también sus aportes facultativos del año 88 al 92. En puntual, de ese periodo, solo 3 meses. A su demanda no adjunta ni un medio probatorio. Sin embargo, nuestra patrocinada, el 19 de agosto del año 2010, ha presentado el expediente administrativo. Y es precisamente producto de la revisión del expediente administrativo que se pronuncia en la segunda sala civil. Y en su sexto, considerando precisa expresamente que respecto del Fondo del Tigre, que es el periodo 64-1970, se verifica a fojas 220 la liquidación de beneficios sociales. Sin embargo, a fojas 265 del mismo expediente administrativo, obra un informe del área interna de ONP en la que se verifica que la firma que supuestamente pertenece al representante de este fondo, el Tigre Quilmaná, no ha sido realizada por el representante, sino por una tercera persona, porque textualmente está la señalización de por, es decir, no se ha acreditado quién es el firmante, no se ha verificado si esta persona contaba con la representación legal suficiente para suscribir documentos en representación de esta empresa. Sobre el particular, el tribunal se ha pronunciado de manera reiterada en el sentido que con esos medios probatorios la vía adecuada no es en el amparo, sino necesariamente una vía que cuente con una estación probatoria, que es la vía ordinaria contencioso administrativo. En cuanto al proceso del señor Gilberto Castro, él directamente solicita un reconocimiento de 15 años de aportación,
presentó su solicitud a finales del año 2007 y a principios del 2008 estaba interponiendo su demanda antes que mi patrocinada emita algún pronunciamiento. Él alega que ha elaborado en 2 periodos para la empresa Flores Costa, del 49 al 59 y del 64 al 65, y adjunta para ello únicamente un certificado de trabajo. Y respecto a Constructora Maranga, periodo 65-67, también presenta única y exclusivamente un certificado de trabajo. Nosotros hemos presentado el expediente administrativo el 16 de julio del año 2010, hace más de 2 años, y en ese sentido la sala, la cuarta sala, en su sentencia de vista, considerando 6 y 7, ha precisado que los certificados de trabajo, como ya el tribunal también lo ha manifestado en una oportunidad, incluso expresamente en la resolución aclaratoria del presidente Tarazona, los certificados de trabajo constituyen documentos insuficientes para que a través del amparo se pueda validar la relación laboral y necesariamente se requieren documentos adicionales complementarios, boletas, liretas de cotización, liquidación, libro de planilla, etc. Finalmente, en el expediente del señor Jorge García Drebeque, está solicitando el reconocimiento de 22 años de aportaciones. Administrativamente se le ha reconocido 14, y lo que está en discusión también es el periodo que elaboró para el ingeniero Eduardo Lejalde, para Lima Caucho S.A. y para los servicios industriales de la Marina. En este caso es particularmente discutible la interposición de una nueva demanda. ¿Por qué? Este tribunal hace 4 años resolvió una causa idéntica. Es decir, el señor Jorge García Drebeque ha recurrido a un proceso de amparo con anterioridad y el tribunal se ha pronunciado expresamente en su caso, no sobre el fondo, porque si no hubiéramos deducido excepción de causa juzgada, pero sí señalando la improcedencia de la demanda. El expediente es el 1835-2008, lo hemos presentado junto con la contestación, el fallo de este tribunal, y el tribunal señaló textualmente los documentos que ha presentado su demanda en esa oportunidad, que son literalmente los mismos que ha presentado con la nueva demanda, son insuficientes. Son insuficientes en cuanto a fondo, en cuanto a forma, e insuficientes para acceder a un pronunciamiento en esta vía. Se le deja abierta la opción para que, igual que en los otros casos, recurra a la vía ordinaria, porque se requiere necesariamente de una estación probatoria, y en ese sentido se ha pronunciado la tercera sala civil en su 9º considerando. También hemos presentado el expediente administrativo. En suma, en los 3 casos consideramos que no hay argumentos para que sea resuelto en la vía de amparo y solicitamos se declare la improcedencia de la demanda. Muchas gracias. Escuchado el informe oral, quedan al voto las 3 causas en materia del informe. Causa número 25, expediente 3741-2012, proceso de habeas corpus, iniciado por don Salomón Carlos Mansur Salgado contra don Francisco Rivadeneira Castañeda y otros. Por la parte demandada, ha solicitado el uso de la palabra el abogado Juan Ugas Eudever. Señor abogado, tiene el uso de la palabra para su informe oral. Buenos días, señores magistrados. La presente demanda de habeas corpus se da lugar como consecuencia de varias querellas que iniciara el Scotiabank en contra del beneficiario. Él alega de que aquí, esta demanda viene en virtud de un proceso que se le siguió en el 37 Juzgado Penal de Lima, que ya culminó en primera instancia, y él alega de que debido a que se le iniciaron otras 2 querellas por 2 publicaciones distintas, totalmente diferentes a las que dieron lugar a este proceso, en las cuales se emitieron autos de no lugar a abrir instrucción porque los jueces consideraron que las personas jurídicas no tenían derecho al honor, tampoco debía proceder este otro proceso que, como vuelvo a mencionar, es por una publicación distinta, por hechos distintos. Si bien las partes son las mismas, son hechos totalmente diferentes. En este sentido, la juez del 37 Juzgado Penal de Lima de ese entonces emitió resolución sellando fecha para lectura de sentencia. Y es en virtud de esa resolución que el demandante presenta su demanda de habeas corpus. Al respecto, quiero mencionar en primer lugar que aquí no existe ninguna violación o amenaza al derecho a la libertad del beneficiario, que es un requisito indispensable para que proceda el habeas corpus. ¿Por qué? En primer lugar, porque él señala de que no se debería haber iniciado este otro proceso porque ya vieron 2 autos de no lugar en instrucción contra el banco. Al respecto, el honorable tribunal ya ha señalado de que los autos de no lugar a la instrucción no constituyen resolución de cosa juzgada, con lo cual, en este caso, bien se podría haber iniciado otro proceso por esos mismos hechos, pero sin embargo acá ni siquiera estamos ante el mismo hecho, sino que son hechos totalmente distintos, lo cual evidencia de que aquí no existe ningún impedimento para que este proceso, esta querella por difamación siga su curso. Sin embargo, y más allá de eso, vuelvo a recalcar que se trata de hechos distintos, de querellas distintas que no tienen ninguna relación entre sí. Y finalmente, para demostrar que aquí no existe ninguna violación o amenaza a la libertad del señor Mansur, la juez que emitió la resolución
de señalamiento de fecha de lectura de sentencia fue removida, fue cambiada, se puso un nuevo juez en el juzgado, el cual absolvió al señor Mansur de la querella que interpuso el Scotiabank en su momento, la misma que ha sido ratificada por la Corte Superior, y según tengo entendido el tema está ante la Corte Suprema, con lo cual no existe ninguna amenaza ni ninguna afectación al derecho a la libertad. Esta es la tercera o la cuarta demanda de habeas corpus que ya presenta ante su tribunal el señor Mansur por las varias querellas que se le han iniciado, todas han sido declaradas infundadas y bueno, lo cual se demuestra porque ni siquiera está aquí presente, ¿no? Muy bien, escuchado el informe oral, la causa queda al voto. Causa número 66, expediente 3845-2012, proceso de amparo, iniciado por don Domingo Alvarado Julca contra RIMAC Internacional, Compañía de Seguros y Reaseguros Sociedad Anónima. Por la parte demandada, ha solicitado el uso de la palabra el abogado José Segarra Pasos. Señor abogado, tiene el uso de la palabra para su informe oral. Ante todo, buenos días, señores magistrados. Vengo en representación de RIMAC Internacional, Compañía de Seguros y Reaseguros, a fin de solicitar se sirvan desestimar el recurso agravio constitucional presentado por el demandante, señor Julca Alvarado, en virtud de los siguientes fundamentos. El Tribunal Constitucional ha señalado, a través de la sentencia recaída en el expediente 2513 del 2007, que es precedente vinculante, cuál es el medio probatorio idóneo para adjuntar en una demanda que tiene por finalidad el pago de una renta vitalicia. En dichos precedentes se ha establecido que el único medio probatorio idóneo para decretar una enfermedad profesional es un examen o dictamen médico emitido por una comisión médico calificadora, ya sea de la EPS, de Salud o del Ministerio de Salud. Resulta que en el presente proceso el demandante no ha cumplido con ese requisito, puesto que ha adjuntado un examen médico que no ha sido emitido por una comisión evaluadora. Otro punto por el cual consideramos se debe desestimar el recurso agravio constitucional es que el demandante presenta un certificado médico que tiene de fecha de expedición del mes de mayo del 2010. Según el precedente vinculante señalado, también se ha establecido que para determinar la enfermedad se debe tomar en cuenta la fecha de expedición del certificado médico. Es preciso señalar que el demandante prestó servicios a la empresa Manpower hace hasta el año 2008, es decir, la enfermedad ha sido detectada 2 años posteriores al término de la relación laboral, por lo cual consideramos se requeriría una estación probatoria o realizar una pericia médica a fin de determinar si efectivamente la enfermedad ha sido contraída como consecuencia de las labores realizadas durante ese tiempo. Por esas consideraciones solicitamos se sirvan rechazar el recurso agravio constitucional. Escuchado el informe oral, la causa queda al voto. Causa número 67, expediente 3849-2012, proceso de amparo, iniciado por don Candelario Mariano Peñalosa Acahuana contra la ONP. Por la parte demandada, ha solicitado el uso de la palabra la señorita abogada Karim del Águila Peña. Señorita abogada, tiene el uso de la palabra para su informe oral. Buenos días, señores magistrados. La presente causa está referida al reconocimiento de aportes. Previamente, debo manifestar que en el presente caso a este señor demandante, en la sede administrativa se le otorgó una pensión de jubilación adelantada reconociéndole 33 años de aportes. Como consecuencia de la labor desempeñada para Pesca Perú, y en cuanto a 28 años y 5 años de aportes como facultativo independiente. Lo que pretende con el presente proceso es el reconocimiento de más años de aportes, a efectos de que se le reconozcan no 33, sino 37 años, presentando como medio de prueba únicamente una copia legalizada de un certificado de trabajo en donde aparentemente habría laborado para la empresa Southern Perú. Sin embargo, como bien es conocido, ya tenemos el precedente vinculante recaído en el expediente Tarazona, en donde claramente se establece cuáles son los documentos idóneos para determinar o acreditar más años de aportes, lo cual en el presente caso no se da. En todo caso, como bien lo ha señalado ya la sentencia de vista, correspondería a una etapa probatoria para determinar si ese periodo de aportes no reconocido se le debe de reconocer a este señor, lo cual no corresponde para la vía del amparo. Por estas consideraciones, solicitamos a la sala se confirme la sentencia venida en grado, que es la sentencia de vista. Muchas gracias. Escuchado el informe oral, la causa queda al voto. Causa número 74, expediente 3882-2012, proceso de amparo,
iniciado por doña Lucía Palma Estrada de Gutiérrez contra la ONP. Por la parte demandada, a solicitar el uso de la palabra la señorita abogada Rosa Sebastián Reyes. Señorita abogada, tiene uso de la palabra para su informe oral. Gracias. Señor presidente, señores magistrados, en el presente caso la demandante solicita se le otorgue pensión de jubilación dentro del régimen especial del decreto ley 19990, solicitando se le reconozcan 5 años de aportes al Sistema Nacional de Pensiones, por cuanto ya vía administrativa se le han reconocido 4 años y 2 meses. En este caso se advierte que la demandante no ha cumplido con los requisitos establecidos ya en el precedente vinculante señalado anteriormente, el 4762 de 2007, por cuanto únicamente ha presentado copias simples. ¿De qué documentos? De certificado de trabajo, de un libro de pago de remuneraciones y 2 declaraciones juradas que son de carácter unilateral. En tal sentido, al no haber presentado documentos idóneos y no, en el caso del certificado de trabajo, no ha acompañado en copia simple un documento que acredite la representación de la persona que firme la declaración de del empleador. En tal sentido, solicitamos, señores magistrados, confirma la sentencia de vista que declara improcedente la demanda. Escuchado el informe oral, la causa queda al voto. Causa número 80, expediente 3897-2012, proceso de amparo, iniciado por don Edilberto Mateo Sarabia contra los jueces de la segunda sala mixta descentralizada de Chincha, Corte Superior de Justicia de Ica y otra. Por la parte demandante, ha solicitado la palabra el abogado José Humberto Sánchez Paz. El doctor José Humberto Sánchez Paz. ¿Sí? Señor abogado, tiene el uso de la palabra para su informe oral. Presidente, señores magistrados constitucionales, vengo en representación de mi patrocinado Félix Agustín Corcuera Novoa, a efecto de hacer el informe oral a la vista de la causa, señores magistrados. Se ha interpuesto el recurso de grado constitucional contra la resolución de vista número 6, el 31 de mayo. Perdóname un ratito, perdóname, señor abogado. ¿Usted nos ha leído la causa número 80? Sí, expediente 3897-2012, amparo. Edilberto Mateo Sarabia. Hay un error, señor magistrado. Un error. A ver, señor relator, arregle este asunto. Es Corcuera Novoa Félix Agustín. Señor presidente, debo señalar que al momento de registrar al doctor José Sánchez Paz se ha consignado su nombre en un número de expediente distinto al que se ha presentado para informar. El expediente en el que va a informar es la causa número 81, expediente 3902-2012, proceso de amparo, iniciado por don Félix Agustín Corcuera Novoa contra la ONP. Correctamente, ahora sí tiene el uso de la palabra. Gracias, señor presidente. Nuestra parte ha interpuesto el recurso de grado constitucional, señor presidente, contra la resolución de vista número 6 de fecha 31 de mayo de 2012, emitida por el colegiado de la segunda sala civil, ordenando confirmar la sentencia contenida en la resolución 721 del 2011, que declara improcedente la demanda de amparo de otorgamiento de pensión de jubilación por el régimen especial, amparada en el decreto ley 19990, artículo 40. Señores magistrados, mi patrocinado presentó la demanda judicial, la demanda principal ante el juez de primera instancia, y nos declaró improcedente la demanda, la que ha sido confirmada, respecto a que nosotros en los medios probatorios anexados a la demanda solamente hemos anexado hemos acreditado con 3 medios probatorios. Primero se ha adjuntado una copia fedateada de su declaración jurada de haber laborado para su empleador Pastor Sarmiento Alejandro desde el 1 de enero de 1958 hasta el 31 de diciembre de 1964. Y también se ha ofrecido como medio probatorio en la demanda principal la cédula de inscripción del empleado otorgado por OCINEA. Como sabemos, OCINEA es una oficina dependiente de la ONP. Sin embargo, señores magistrados, conforme ustedes podrán apreciar de la resolución administrativa
número 749/2009 de la ONP de 14 de octubre del 2009, en el punto 4, en las disposiciones generales transitorias, en forma afirmativa, señala que según declaración jurada del asegurado de folio 6 y cédula de inscripción del empleado de folio 22, se determina que el asegurado laboró en calidad de empleado desde el 1 de enero del 58 al 31 de diciembre del 64. ¿Qué significa, señores magistrados? Que ellos, en este párrafo, admiten que mi patrocinado laboró, pero sin embargo, en el otro párrafo señala que después de que en mérito a un informe de verificación no se ha ubicado el domicilio del ex empleador y por lo tanto no le corresponde la pensión. La posición o el criterio jurisdiccional del colegiado, la segunda sala, señala que la declaración jurada es un documento probatorio insuficiente para amparar la demanda y que no ha cumplido con las exigencias del procedimiento vinculante, como es, por ejemplo, haber acompañado documentos probatorios adicionales a esos medios probatorios. Sin embargo, como vuelvo a repetir, señores magistrados, si la demandada está reconociendo ese medio probatorio, ¿por qué le niega la pensión? Por estas consideraciones, solicito a ustedes, señores magistrados, que teniendo en cuenta que la pensión de jubilación tiene carácter alimentario, solicito pues que se me declare el procedente el recurso de la constitucional. Muy bien, escuchado el informe oral, la causa queda al voto. Causa número 93, expediente 3940-2012, proceso de habeas corpus, iniciado por don José Luis Pastor Frisancho contra la Compañía Telefónica del Perú, Sociedad Anónima y otro. Por la parte demandada, ha solicitado la palabra la señorita abogada Nancy Ricaldi Echevarría. A la libertad de tránsito, por cuanto este poste lo que impide es el acceso que él tendría al estacionamiento de sus cocheras. Al respecto hay que tener en consideración tres situaciones. La primera, este poste es ubicado muchos años atrás, ¿no? Resulta de que el accionante tenía otro diseño de su inmueble hace muchos años atrás. ¿Por qué? Porque no existía una construcción para ingreso o salida de cocheras, era un muro. En ese entonces, hablamos de 10 años atrás, la empresa Telefónica del Perú, contando con todas las autorizaciones pertinentes, pues instaló el poste, ¿no? ¿Qué resulta? Que este señor solicita pues la modificación, ¿no?, del diseño de esa parte de su inmueble y habilita cocheras. Como prueba de esto, existen en autos impresiones fotográficas, donde fácilmente se puede advertir el cambio de esta remodelación del inmueble. En segundo lugar, debe tenerse en cuenta que cuando la Municipalidad de San Isidro autoriza esta remodelación, en el oficio 530, que también obra en autos, señala muy claramente que la reubicación del poste debe ser previa coordinación con la empresa Telefónica del Perú y que libera cualquier responsabilidad. En ese sentido, la empresa Telefónica del Perú, siempre atenta por responder los reclamos de los usuarios y sus clientes, entra en contacto con el accionante, quien también convoca a la empresa Telefónica del Perú. Siguiendo sus procedimientos internos, la empresa Telefónica del Perú le informa al accionante de que pues ellos unilateralmente no pueden retirar o modificar un poste, ¿no? Que se requiere una autorización municipal y no solamente eso, sino que se requiere cubrir los costos de ese trabajo. La empresa comunica al accionante el presupuesto que el área correspondiente había estipulado y lamentablemente el accionante no atiende esa comunicación. No obstante, frente a ello, y es el tercer punto a tener en cuenta, la empresa Telefónica del Perú inicia coordinaciones con la Municipalidad de San Isidro con la finalidad de dar solución al reclamo, ¿no? Porque obviamente entiende de que, como he dicho anteriormente, no le corresponde a ellos de forma unilateral pues sacar o poner un poste que está ubicado en la vía pública, que cuenta con todas las autorizaciones y que es un soporte, un armario, ¿no?, para brindar el servicio en la comunidad.
obviamente también había que hacer inspecciones técnicas al respecto. Esto finalmente tiene lugar y con la Municipalidad de San Isidro, ¿no? Se determina modificar un ancla. El poste tiene un ancla que estaba en posición vertical, es modificada a posición horizontal y así pues dar solución y atender el reclamo del usuario. No obstante ello, el accionante insiste con esta demanda, lo cual nosotros consideramos debe ser desestimada, ¿no? Por cuanto no existe tal afectación al libre tránsito. El señor no está impedido ni de forma absoluta a ingresar o salir con sus vehículos a la cochera, ¿no? Y él también ha considerado al momento de pedir su remodelación que el poste está ubicado enfrente, ¿no? Y eso ha sido puesto en su conocimiento, porque existen los oficios que obran en autos donde la municipalidad obviamente señala esa tingencia, lo cual era de su pleno conocimiento. Repito, no obstante ello, la empresa Telefónica del Perú ha hecho todos los esfuerzos y las coordinaciones a nivel de la municipalidad con la finalidad de atender y solucionar ese reclamo. En el escrito presentado de alegatos ante la Sala Superior por este tema, hemos adjuntado una impresión fotográfica donde se ve ya cómo está el inmueble a estas fechas, ¿no? Y es evidente que no existe ningún impedimento para que pueda hacerse uso de las cocheras. Por estas consideraciones pedimos muy respetuosamente que se desestime el recurso de agravio constitucional. Yo el informe oral, la causa queda al voto. Señor presidente, debo precisarle que la causa número 52, expediente 3810-2012, proceso de amparo, iniciado por don Rafael Marcos Medel Herrera contra Carlos Mancilla Gardela y otros, miembros del Consejo Nacional de la Magistratura, será reprogramada para que sea vista por el Pleno, toda vez que la materia que contiene la demanda es de conocimiento del Pleno. Se toma conocimiento y se acepta la reprogramación de esa causa. Señor magistrado, en las restantes causas programadas para el día de hoy, las partes no se han presentado a informar. Todas ellas quedan al voto. Se levanta la audiencia pública de la fecha.